Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Mi nombre es Uri Gamaliel Jiménez López y junto a mis compañeros explicaremos el tema el lenguaje ensamblador. En este tema yo les explicaré algunas prácticas sencillas, codificadas y ejecutadas en el lenguaje ensamblador. Mi nombre es Giselle Montserrat Calzada Santos y yo les voy a explicar las bases teóricas del lenguaje ensamblador. Mi nombre es Margarito Valdés y en la exposición del lenguaje ensamblador yo les estaré explicando el subtema de interrupciones. El lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel que es utilizado para escribir programas. Estos programas permiten llevar los códigos de operación y operandos de una forma de instrucciones fácil de entender e identificar por el programador. El lenguaje ensamblador se clasifica de dos maneras. La primera son los ensambladores básicos. Estos son de muy bajo nivel. Un lenguaje de programación de bajo nivel o de primera generación es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de la computadora. La segunda son los ensambladores modulares o macroensambladores. Estos fueron antes de los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel se caracterizan por expresar los algoritmos de manera adecuada a la capacidad humana, en lugar de la capacidad con la que los ejecutan las máquinas. Ventajas y desventajas del lenguaje ensamblador. Ventajas tenemos que trabaja directamente con el procesador. Esto quiere decir que al ejecutar un programa la computadora lo procesa más rápido. También tiene un mayor control sobre el hardware de la computadora. Y por último es la flexibilidad. Esto quiere decir que en el lenguaje ensamblador se pueden realizar tareas que en un lenguaje de alto nivel no se pueden llevar a cabo porque tienen ciertas limitantes que no se lo permiten. En las desventajas tenemos el tiempo de programación. Esto es porque en un lenguaje de bajo nivel se requieren más instrucciones para realizar el mismo proceso. Otra desventaja son los programas fuentes grandes. Simplemente se requieren más instrucciones primitivas para describir procesos equivalentes. Y por último es la falta de portabilidad, ya que para cada máquina existe un lenguaje de ensamblador. El lenguaje consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables que pueden ser cargadas en la memoria de un sistema basado en microprocesador. Un programa empieza en la función principal main, que después hace algunas llamadas a otras funciones y estas funciones a otras, etc. Cuando codificamos debemos saber que una función obtiene tres tipos de datos, los cuales son las variables globales, las cuales sabemos que están en el segmento de datos de un proceso, esto es que siempre están hasta que terminamos el programa. El argumento de la función y las variables locales. Estas están en una pila, aparecen cuando se llama a una función y desaparecen cuando esta función tiene un return. Por lo tanto, los parámetros y las variables locales en memoria de un proceso de una función se unen en un bloque de memoria llamado marco de pila. La importancia del lenguaje ensamblador radica principalmente que se trabaja directamente con el microprocesador, por lo cual se debe de conocer el funcionamiento interno de este. Tiene la ventaja de que en él se pueden realizar cualquier tipo de programas que en los lenguajes de alto nivel no lo pueden realizar. Otro punto sería que los programas en ensamblador ocupan menos espacio en memoria. El lenguaje ensamblador consiste en un conjunto de instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios. El procesador y sus registros internos. Un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar y acceder a valores muy usados. Tipos de registros. Registros de segmento. Tiene 16 bits de longitud y facilita un área de memoria para el direccionamiento conocida como el segmento actual. Registros de apuntadores de instrucciones. Este registro está compuesto por 16 bits y contiene el desplazamiento de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Registros de apuntadores. Permiten al sistema acceder datos al segmento de la pila. Registros de propósito general. Son los caballos de batalla del sistema y pueden ser direccionados como una palabra o como la parte de un byte. Registros índices. Sirven para el direccionamiento de indexado y para las operaciones de sumas y restas. Registros de bandera. Sirven para identificar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento.
Las interrupciones constituyen quizás el mecanismo más importante para la conexión del microcontrolador con el mundo exterior, sincronizando la ejecución de programas con acontecimientos externos. Los pasos indicados a continuación indican el procesamiento, terminar la ejecución de la instrucción máquina en curso, salvar el valor del contador del programa IP en la pila, de manera que la CPU, al terminar el proceso, pueda seguir ejecutando el programa a partir de la última instrucción. La CPU salta a la dirección donde está almacenada la rutina de servicio de interrupción, ISR, y ejecuta esa rutina que tiene como objetivo atender el dispositivo que generó la interrupción. Una vez que la rutina de la interrupción termina, el procesador restaurará el estado que había guardado en la pila en el paso 2 y retomará el programa que se estaba usando anteriormente. Los recursos del sistema se utilizan a través de un conjunto de rutinas que realiza una serie de funciones. Existen dos tipos de rutinas. BIOS son rutinas básicas de entrada y salida, como leer una tecla, escribir un carácter por pantalla y acceder a un sector del disco. 2. Son las rutinas del sistema operativo que facilita el desarrollo de aplicaciones. Una de las rutinas más frecuentes del DOS se conoce como la IN21H, cuya acción recurre a transferir datos por un dispositivo de entrada y salida. El tipo de acción depende del valor que tome el registro AH y de algunos otros valores que tomen otros registros, por ejemplo, el registro de X o de L. Algunas otras rutinas del BIOS son utilizadas para controlar el ambiente de entrada y salida. Estas rutinas están almacenadas en la ROM del sistema y de video. La interrupción 10 se conoce como interrupción de servicios de video, porque controla directamente la visualización de la pantalla. La interrupción 13H controla las unidades del disco flexible y las unidades del disco duro conectados al sistema. La interrupción 14 controla los puertos COM seriales que sirven para las comunicaciones. La interrupción 15H controla varios dispositivos de entrada y salida y permite el acceso a la operación en modo protegido y al sistema de memoria extendido. La interrupción 16H se utiliza como una interrupción del teclado. La 17H accede al puerto paralelo de la impresora y la 33H controla el uso del ratón. La programación en lenguaje ensamblador es útil en algunas áreas, especialmente en lo que es protección y desprotección de aplicaciones y en la construcción particular de conectores optimizados. También trabaja directamente con el microprocesador de una máquina, es decir, programamos un microprocesador con este lenguaje. Este lenguaje es creado a base de instrucciones para intentar sustituir el lenguaje máquina por uno similar utilizado por el hombre. La importancia de este es que en él se puede hacer cualquier tipo de programas que en otro lenguaje de alto nivel no, al igual que ocupa menos espacio en la memoria. Proceso de ensamblado y de ligado. Para poder crear un programa se requieren varias herramientas. Primero, un editor para crear el programa fuente. Segundo, un compilador que no es más que un programa que traduce el programa fuente a un programa objeto. Tercero, un enlazador o linker que genera el programa ejecutable a partir del programa objeto. El ensamblado se lleva a cabo invocando el Microsoft Assembler, usando una línea de comandos. Ahora les explicaré cómo tener preparadas las herramientas para crear programas en lenguaje ensamblador. Primero que nada tenemos que tener un editor de texto, el cual será Visual Studio Code. En segundo lugar tendremos que tener el compilador, que en este caso ocuparemos el DOSBox. Pero además necesitamos herramientas para ejecutar DOSBox en una arquitectura de 64 bits. Para ello necesitamos una aplicación que se llama TurboLink y Turbo Assembler.
junto con la carpeta debug. Entonces copiamos estos 4 archivos y vamos al disco local C y creamos una carpeta, la cual se va a llamar TASM. Y aquí pegamos los 4 archivos. Descomprimimos esta carpeta, la de debug, y la eliminamos. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos al TurboLink, al Turbo Assembler y también tenemos al debug. Veamos un ejercicio práctico sobre cadenas o mensajes en ensamblador. Para ello abrimos el editor de texto y abrimos un nuevo archivo. A este archivo lo vamos a guardar dentro de la carpeta TASM que se encuentra ubicada en el disco local C. A este le vamos a llamar mensaje con la extensión .asm. Aquí tenemos la estructura básica o el formato básico de un programa, donde declaramos el modelo del programa, la pila, el segmento de datos, el segmento de código. Para poder mostrar un mensaje en pantalla se debe hacer uso de interrupciones, y existe una interrupción llamada 21H que tiene funciones MS2 que utilizaremos para esta práctica. Primero declaramos una variable donde se almacena la cadena a mostrar en pantalla y se declaran o definen en el segmento de datos. El nombre de la variable donde se almacenará el mensaje a mostrar en pantalla le llamaremos mensaje, con la directiva db, que es de tipo byte. Entre comillas colocaremos el contenido del mensaje, que en este caso será lenguajes y autómatas 2. También colocaremos el signo de pesos para decir hasta aquí termina la cadena y no nos muestre ningún otro carácter. Ahora pasamos al segmento de código, donde vamos a poner las instrucciones para que este mensaje que está almacenado en la etiqueta mensaje se muestre en pantalla. Aquí tenemos las instrucciones que vamos a ocupar dentro del segmento de código, donde en primer lugar vamos a ocupar el armónico mov para mover lo que tenga el segmento data en el registro AX. Posteriormente, en la segunda línea, movemos lo que tiene el registro X al segmento de datos, que es DS. Después haremos uso de la función 09H, que es una de las funciones de la interrupción 21, y la vamos a almacenar en la parte alta del registro X. Después vamos a ocupar una directiva que se llama lea y nos va a guardar lo que tenga mensaje en el registro de X. Y por último decimos que estamos trabajando con la interrupción 21 para que nos haga válida su función. Así es como termina nuestro código. Procederemos a guardar cambios. Ahora procederemos a compilar nuestro programa fuente. Para ello abriremos el compilador DOSBox. Escribiremos la siguiente línea de código para montar nuestra unidad C. Entraremos a la unidad C. Escribiremos el nombre de la carpeta TASM y el nombre del archivo fuente. Nos dice que no hay ningún error y nos ha creado el código objeto. Ahora del código objeto vamos a hacer el ejecutable. Para ello vamos a ocupar el TLink y el nombre de nuestro archivo del código objeto, y nos ha creado el ejecutable. Ahora procederemos a ejecutar nuestro programa. Escribiremos mensaje y listo. Tenemos la cadena en pantalla que en un principio pusimos
Lenguajes y autómatas 2. Hasta aquí con nuestra primera práctica. Para nuestra siguiente práctica tenemos el siguiente código. Respectivamente, las instrucciones para generar un gráfico, es decir, un marco en pantalla en el programa ensamblador. Abriremos nuestro compilador, montaremos la unidad, entraremos a ella y le colocaremos el nombre de nuestro archivo. Nos dice que no hay ningún error. Procederemos al ligado. Y lo vamos a ejecutar. Este es el marco que muestra mediante la programación de este código. En un nuevo archivo llamado loop.asm colocamos la estructura básica de un programa en lenguaje ensamblador. Tenemos el modelo, la pila, el segmento de dato, el segmento de código, exit para terminar un programa y la instrucción end. En esta práctica desarrollaremos un loop, es decir, repetir un bloque de instrucciones un número específico de veces, donde ese número de repeticiones lo especificaremos en el registro CX. Este registro CX se utiliza como contador, ya que cada vez que se repite este ciclo se estará decrementando en 1 en ese registro. Cuando el registro CX llegue a ser igual a 0, termina el ciclo. La sintaxis del loop es la palabra loop y la etiqueta que se estará ejecutando. El código es el siguiente. En la primera línea de código movemos al registro CX el número de repeticiones del ciclo, es decir, 9. Después colocamos la etiqueta ciclo. Dentro de ella colocamos el mnemónico mov para mover la función 02h al registro AH. Después movemos lo que tenga el registro CX al registro de X. Hacemos un ajuste en DX con la función 30h y ejecutamos la interrupción número 21. Se cierra el ciclo y mandamos a llamar al loop con loop y la etiqueta que tiene el ciclo, es decir, ciclo. Terminamos nuestro código y guardamos cambios. Ahora procederemos a compilar nuestro programa fuente en el compilador de DOSBox. Ahora vamos a ensamblar nuestro código fuente. Colocamos TASM y el programa que se llama loop. Después lo vamos a enlazar con T-Link. Listo. Y ahora lo vamos a ejecutar. Y nos muestra en pantalla el ciclo, es decir, cada vez que se repite el ciclo va a ir disminuyendo 1 del registro CX. Está en 9, disminuye 1 y se convierte en 8. De ese 8 disminuye 1, se convierte en 7, así hasta llegar a 0 y termina el ciclo. Hasta aquí con esta práctica.